Bien, hola, saludos para todas y todos. Soy Digmar Ramírez Rodríguez, estudiante de la Maestría en Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela. En este espacio presentaremos el análisis de los capítulos 8, 9 y 11 del libro de Catherine McKinnon sobre teoría política feminista, cuyo título es Hacia una teoría feminista del Estado, haciendo un recorrido por varios fragmentos del texto para la asignatura de Género y Salud Sexual y Reproductiva de la profesora Magdimar León. Pero antes vamos a iniciar hablando un poco sobre la autora Catherine McKinnon, que es una abogada feminista, escritora de varios libros, nacida en Minneapolis en 1946, egresada de una prestigiosa universidad de Estados Unidos, quien a lo largo de su carrera ha sido profesora y jurista, pero además especialista en igualdad de género. En su época como profesora universitaria, tuvo la oportunidad de reflexionar sobre la igualdad entre los sexos, compartiéndola como una visión de progreso para el mundo, acercándose en sus análisis al marxismo y al feminismo radical. Del mismo modo, con su activismo feminista, logró promover cambios en la legislación estadounidense, luchando contra la explotación, la discriminación sexual, la prostitución, la trata y el abuso sexual, así como contra la pornografía, vista como una actividad que potencia la violencia contra las mujeres y la desigualdad de género. En sus libros analiza estas problemáticas como una cuestión del sistema patriarcal, dándole bases legales para que estos hechos pudieran ser enjuiciados en el marco de la Ley de Derechos Civiles, logrando así su incorporación en jurisprudencias y en otros ámbitos que contribuyeron a cambiar la percepción social sobre estos temas, hechos que marcaron un antes y un después para las mujeres, abriendo una ventana para poder expresarnos sobre lo que nos ocurre por el simple hecho de ser mujeres. Y entre ellos podemos destacar la influencia que tuvo en el movimiento Me Too, que muchos de ustedes ya conocen. En este libro, Catherine McKinnon hace una crítica a los valores patriarcales que viven en las distintas estructuras del Estado y cuestiona las propuestas del feminismo neoliberal, expresando que, y cito, no sirven más que para lavar la cara al patriarcado y perpetuar el sistema y la desigualdad entre los sexos. Podemos decir entonces que la acción estatal analiza las políticas y sus resultados según afectan e influyen en la sociedad como una especie de instrumento para validar o reforzar la forma en que el Estado toma las decisiones. Por ende, esta autora describe el género como categoría de Estado, como algo político que se considera sencillamente sin existencia legal. Se suprime dentro de un orden social, y hago énfasis en este presuntamente constitucional, a través de toda una estructura constitucional diseñada para no alcanzarlo. Por ello, anteriormente, cuando hablamos de que el daño en los casos de violación era ocasionado al hombre, considerándolo el propietario o poseedor de la mujer, Catherine McKinnon habla de un estado masculino, señalando que por estas demarcaciones entre moral y política, ciencia y política, la personalidad del juez y el papel judicial, así como la pura coacción y el imperio de la ley, tienden a fundirse en la experiencia de las mujeres, traduciéndose en la invisibilización o anulación de la experiencia traumática de la víctima, que a su vez encuentra muchas barreras a la hora de enfrentar a un agresor que no es visto como violador, sino que más bien pareciera que el Estado es quien va contra la víctima, porque sobre ella recaen los señalamientos, la duda y los juicios, basándose en una sociedad que es el espejo de este Estado masculino. Catherine también refiere que la ley garantiza la distribución del poder de acuerdo con su justicia ideal. Por ejemplo, como fue mencionado en la clase, el Código Penal venezolano contempla los delitos de violación dentro del título
de los delitos que atentan contra la moral y las buenas costumbres, por lo que no es considerado un delito que atenta contra la dignidad sexual y la integridad personal de las personas, sino un delito contra la propiedad. Así se revela cómo el Estado reprime la posibilidad de que las mujeres tengan una voz en la Constitución. Es inaceptable que su voz sea una voz sustantiva y activista, simplemente porque se haría reconocer a las mujeres como seres reales e independientes. En tal sentido, Catherine dice que el modo en que un punto de vista masculino interpreta una experiencia es el mismo modo de interpretarla de la política estatal. Así, una y otra vez, el Estado protege el poder masculino como una contribución al poder masculino sobre las mujeres en todos los ámbitos, disfrazando el dar derechos como una práctica que les ha permitido controlar lo que ellos llaman excesos para lograr su normalización. En este sentido, las leyes que hablan de sexualidad toman estos ejemplos como argumentos, por lo que la misma ley en sí tiene sus raíces en lo masculino con un sistema que arropa incluso a las juezas, sí, a las mujeres. Esta forma estructural abarca no solamente a los hombres, sino también a las mujeres en algunos casos. Por lo cual, la idea es construir una sociedad desigual antes que la ley en primer lugar. Luego, construimos la Constitución y las leyes, incluida la Ley de Igualdad de Género. Pero son estos valores masculinos de los hombres quienes hacen la ley. El poder estatal representado en la ley masculina se manifiesta en toda la sociedad como poder masculino en simultáneo con el poder que ejercen los hombres sobre las mujeres, que se constituye como poder de Estado. Catherine McKinnon también critica severamente el hecho de que la coacción que ejercen los hombres sobre las mujeres, obligándolas a acceder al contacto sexual, se catalogue como consentimiento, de tal manera que para los hombres el ámbito privado es el ámbito de la libertad, mientras que para las mujeres lo privado es el ámbito de la violación y los abusos, siendo esta libertad privada de los hombres lo que perpetúa la subordinación de las mujeres, porque el Estado, a través de la ley, es quien institucionaliza el poder masculino sobre las mujeres, viéndolas como objeto del dominio masculino en lo privado, en lo sexual, en lo económico, en lo social, en el hogar y en general en cada uno de los espacios de su vida cotidiana. Último, explica que este poder no solo está representado en el Estado, sino que es una especie de red que se teje en toda la sociedad para controlar todas las formas de coacción posibles que estructuran la vida diaria de las mujeres. Siguiendo este orden de ideas, pasamos al capítulo 9 para hablar de la violación, coacción y consentimiento. En este capítulo se describe la violación como una ampliación del sexismo y, en cierto modo, una forma de tratar a la mujer como un objeto, mostrándola como un ser inferior al hombre, basándose meramente en sus diferencias biológicas, como si el solo hecho de andar solas por la calle enviara el mensaje de que queremos ser violadas. Por la condición social de las mujeres, se describe la violación como un acto propio de su naturaleza y no como algo absolutamente seccional. Es decir, eres mujer, es natural que te violen. Sin embargo, en el análisis feminista, estos no son hechos aislados, sino que por el contrario es un hecho de tortura tan degradante y condenable como el linchamiento que ocurre en un contexto sistémico de sometimiento en grupo. De acuerdo con la ley, la violación es un delito que deja de serlo si es meramente sexo. Es decir, si eres mujer, es natural que te violen. Sin embargo, en el análisis feminista, estos no son hechos aislados, sino que por el contrario es un hecho de tortura tan degradante y condenable como el linchamiento que ocurre en un contexto sistémico de sometimiento en grupo. De acuerdo con la ley, la violación es un delito que deja de serlo si es meramente sexo.
definiendo la violación como el coito forzado o bajo coacción, sin consentimiento. Pero si la sexualidad es parte de la supremacía masculina, entonces algunos tipos de coitos sadomasoquistas bajo la fuerza o coacción pueden llegar a ser consensuados, dándole un giro aún más sombrío cuando supone la violación en la pornografía como el consentimiento que se obtiene a través de la fuerza, la sumisión y el dominio de la mujer. Nuevamente, aquí hablamos de sexo y no de una violación. Catherine también enfatiza en que la supremacía masculina adopta la postura de que la fuerza está presente porque el consentimiento está ausente, justificando el consentimiento del perpetrador y toda la estructura social cuya concepción de la violación solo se constituye en la penetración, acto que se considera menos importante en la mujer que en el hombre. Y regresamos al tema de la cosificación de la mujer, que es vista como una extensión de las propiedades del hombre, por lo cual el daño o la ofensa en la violación es contra la masculinidad del hombre por la pérdida de la monogamia femenina, algo como que, bueno, ya no eres mía exclusivamente en el sexo, y no un daño que atenta contra la dignidad humana y sexual de la mujer o contra su integridad física, siendo la sexualidad de la mujer algo que cualquiera puede comprar, robar, vender o intercambiar. Catherine expone que los daños en la dignidad, al no ser materiales, son efímeros para la mente legal. Pero lo que las mujeres pierden en una violación no solo es menos tangible, sino que es visto como algo que no es real. Ella dice que la pregunta para la explicación social no es por qué algunas mujeres toleran la violación, sino cómo es posible que la rechacen. Imagínense ustedes. Por ejemplo, ella menciona que en los casos de violación donde no hay pruebas suficientes, el sexo es aceptable en la perspectiva legal. Aceptable desde el punto de vista masculino que considera el ejercicio de la fuerza en el sexo como algo propio de los hombres, en vez de tomarlo como lo que es, una violación, dejando de manifiesto que las mujeres somos violadas no solo por el pene, sino por toda una estructura sistémica a través de armas, la edad, el Estado, etcétera. La convergencia de la sexualidad con la violencia es utilizada por la ley para negar la violación de la mujer. Las víctimas ven esto como una diferencia donde el sistema legal ha visto el coito en la violación, ellas ven violación en el coito. Claramente no hay un límite aparente entre lo que es la violencia y que está bien en el sexo o por el contrario, que está mal. Para tratar de hacer más clara esta distinción entre sexo y violencia, la reforma de la ley de violación ha redefinido la violación como ataque sexual, pero este ataque sexual es el coito, independientemente de la fuerza utilizada. Pese a todos estos esfuerzos, las condenas por violencia sexual no han aumentado. Esto, según la autora, se debe a que las normas legales se basan en el grado del uso de la fuerza para entenderlo como violencia en el terreno sexual. Por tanto, sexo y violencia se deben entender no como elementos excluyentes, sino más bien como elementos mutuamente definitorios entre sí. No es casualidad que lo único que los condenados por violación creen que hicieron diferente a lo que hace el resto de los hombres normalmente o cotidianamente fue dejarse atrapar. Por otro lado, según refiere la autora, las mujeres se dividen en dos grupos, categorías que han sido asignadas por la supuesta pureza de la virginidad, periodo durante el cual, por ser niñas o tener cierta edad, no pueden dar su consentimiento legal. Y está el otro grupo, el de las mujeres no virtuosas, casadas o prostitutas,
que por ser prostitutas consienten y no pueden ser violadas. Entonces, cuando analizamos todos estos elementos, las mujeres desde que nacen viven en un estado de coacción sexual durante toda su vida. Por una razón o por la otra, para el estado puramente masculino pueden ser violadas, porque al estar en su naturaleza no es violación, al contrario, se pretende imponer que las mujeres se sientan orgullosas de despertar estas pasiones en los hombres, como si esto fuera una especie de virtud o poder sobre el hecho de que ellas pueden controlar a través del supuesto consentimiento el acceso carnal o no. En este respecto, la autora señala que esta tergiversación nunca se supera. Un día no eres apta para decir que sí y al siguiente no puedes decir que no. En cambio, la vulnerabilidad que las niñas comparten con los niños es la edad y esta va a pasar o se va a superar con el tiempo. Pero la vulnerabilidad que las niñas comparten con las mujeres es el género y esta se va a mantener durante toda la vida. En este orden de ideas, los casos de violación donde la mujer conoce al acusado y ya han tenido relaciones sexuales, se asume que ella ha consentido el intercambio sexual y que esto no es una violación. Por lo tanto, un ejemplo de ello son las violaciones que ocurren dentro del matrimonio o las relaciones de pareja, donde los tribunales buscan mayor contenido de violencia para asumirlo como una violación. Es decir, esto debe ser un acto atroz que implique un alto grado de violencia para que pueda ser considerado como una violación, tomando en cuenta la relación personal entre la víctima y el agresor, porque se entiende que la violación solo viene de desconocido. Ellos, quienes conocen a las mujeres, no las violan. A todo esto le sumamos la clara influencia de las relaciones de poder y las estructuras sociales y económicas que están presentes en cada una de las esferas de la vida pública y de la vida privada, donde los hombres socialmente tienen más probabilidades de violar que de ser violados. En cambio, de acuerdo con la autora, la mitad de las mujeres ha sido violada o víctima de un intento de violación al menos una vez en la vida. Lo más terrible de todo esto es que en su mayoría el 40% vivió el abuso sexual durante su infancia, con agresores que eran conocidos para ellas, de lo cual los hombres restan importancia a las violaciones donde el perpetrador es conocido, perdón. Y nuevamente cito el ejemplo de las violaciones en los matrimonios o en las relaciones de pareja, siendo que en todos los casos es mucho más traumática la violación o los efectos que ésta deja por la relación de confianza que ha mediado entre ellos. Aquí la autora refiere que a veces las mujeres y los hombres parece que viven en realidades diferentes. Para los hombres es fácil escudarse tras la erotización del género y la sumisión, pero esto no elimina la agresión o la violencia sexual. Toda esta composición de heterosexualidad, hombres sobre mujeres, se combina con el género, creando como resultado social que a quien se viola queda feminizado o feminizada y quien actúa como violador queda masculinizado. La agresión se presenta como algo sexual. La sexualidad es violenta, entonces la violencia puede ser sexual, siendo así la violencia contra las mujeres sexual. Por lo tanto, son golpeadas, violadas, como un comportamiento que se puede percibir como algo sexy o como si fueran un objeto genérico y sexual que puedes utilizar y tirar a tu conveniencia cada vez que te provoque. Es como si para el Estado y las leyes es más fácil voltear la mirada ante la necesidad de justicia de las víctimas de violencia sexual, justo porque no les conviene transgredir eso que llaman leyes de igualdad y que abarcan la supuesta protección de las mujeres y las niñas.
que nacen de un estado que es totalmente masculino. Ante esta realidad, es evidente que aún no existe un Estado feminista que toma en cuenta las necesidades de las mujeres y les da respuesta. Por último, para poder alcanzar y que esto sea una realidad, es necesario lograr cambios que representarían la transformación de todo un sistema jerárquico que ha existido durante muchísimo tiempo. La autora señala que en el caso del consentimiento es difícil distinguir la realidad en cuanto al hecho de que la mujer lo haya otorgado sin ningún tipo de coacción o que simplemente no lo haya hecho. Cuando vivimos en una sociedad que consume pornografía con imágenes explícitas que implican la violación, la violencia, los tratos crueles que humillan y deshumanizan a la mujer, colocándola en una posición de pasividad y de sumisión, algo menos que un objeto del cual los hombres pueden disponer en cualquier momento para satisfacer sus deseos carnales. Y por supuesto, la pornografía también muestra la falta de consentimiento como un elemento que potencia el erotismo en el sexo. Es decir, si yo no tengo tu consentimiento, tendré mayor estímulo sexual, sin verlo como lo que es realmente. En resumen, la violación se muestra como algo común y rutinario y no como una violación. Por lo tanto, si nos basamos en esta realidad, seguirán aumentando los casos y la impunidad en torno a los agresores. El Estado, según las víctimas, perpetúa la violencia. De acuerdo con algunas mujeres que presentan acusaciones por violencia sexual, refieren que fueron violadas 2 veces, la segunda vez por el tribunal, y en esto nos referimos a la revictimización. La norma social se encarga de dictar que si la mujer no puede probar ante el tribunal que fue violada, ni si las mujeres que han sido violadas creen que el sistema legal lo ve como ellas lo ven. Para la víctima, el daño está en lo que el acto de la violación en sí supone para ella, pero su criminalidad está en lo que significa para el agresor. Es decir, si en el momento del hecho había intención criminal o su comprensión de las circunstancias en el momento no era totalmente clara o él entendió que efectivamente tenía el consentimiento de la mujer para acceder al contacto sexual. En resumen, te violé, pero para mí en ese momento era un acto de amor porque deseaba poseer. Según esta definición masculina, la violación o el sexo forzado es simplemente sexo, siendo que la mujer puede dar su consentimiento libremente al hombre. De acuerdo con la autora, dado que la sexualidad define las normas de género, la única diferencia entre agresión y lo que socialmente se define como ausencia de daño es lo que significó este acto para la mujer. Para los hombres, independientemente de si saben o no lo que este acto significa para la víctima, es solo sexo. Y por lo tanto, para la ley, es solo sexo. Esto está conectado con el hecho de que los hombres establecen las costumbres sexuales ideológicas y la conducta. Por lo tanto, definen la violación sexual como algo que hacen normalmente, actuando como jueces en casi todos los casos de delitos sexuales. Muchas veces las mujeres adoptan como mecanismos de supervivencia callar o ceder por coacción ante la ausencia del deseo para no recibir más violencia, pero aún así están siendo violadas. Por ende, la violación siempre implica el uso de la violencia o la fuerza física por parte del agresor. De allí la falsa idea de que las mujeres nos inventamos la violación cuando en realidad hemos consentido. Es decir, la acusación de la mujer es una versión malintencionada, porque en el fondo ella lo deseaba. La autora describe estos actos desde 3 puntos de vista diferentes. El primero
relacionado con lo que la mujer quería en realidad, lo que pudo expresar de eso que ella quería y lo que el hombre entendió de lo que la mujer quería. Para cerrar este capítulo, concluimos que la violación es un acto de violencia claramente basado en las diferencias de género y el poder asimétrico entre hombres y mujeres, que ocurre en menoscabo de la condición humana de la mujer. Señala la autora que esta es una cuestión de política social, en donde el Estado masculino, a través de leyes fundadas en la parcialidad masculina y machista, logra que predomine la visión subjetiva como visión objetiva de lo que ocurrió. Da igual si eres el agresor, el jurado o en general la sociedad, lo importante no es el daño causado a la mujer durante el ataque sexual, sino lo que entendió el acusado de esas circunstancias propias del momento de la violación, que para él, por supuesto, no era una violación, sino sexo. Entonces, según la autora, para las mujeres, la violación no está prohibida, sino que es algo que está regulado, en virtud de lo cual pasamos entonces al capítulo 11 sobre pornografía, moralidad y política. Este capítulo inicia con el análisis de las distintas formas en las que las mujeres han sido explotadas en todas las formas posibles, incluida la sexual. Una en mayor grado dependiendo de su condición social y económica. En base a esto, la violencia no solo se produce por el hecho de ser mujeres, sino también que el grado de vulnerabilidad o de riesgo también aumenta de acuerdo o según la clase o situación económica, como elementos que institucionalizan la desigualdad de género. Mientras menos acceso a los recursos económicos tenga la mujer, más fácil será utilizarla como objeto de posesión para grabar contenido pornográfico por y para los hombres. Una industria millonaria que opera bajo la doble moral de lo que socialmente es obsceno, pero es aceptable. Es decir, se rechaza en público, pero se consume y hace realidad en privado. Tratar a las mujeres como mercancía para el comercio sexual es otra forma de trata de mujeres. Mujeres que son concebidas por la sociedad como seres inferiores, poco más que una cáscara vacía sin capacidad de poder discernir razonablemente, porque al final de cuentas esto es una cuestión que es solo de hombres. No se ve la explotación sexual de la que son víctimas las mujeres. En esta parte, la autora cuestiona el papel de las mujeres en esta ley de obscenidad. En ella son invisibles, carentes de una voz que solo se oye cuando repiten el guión sexual. Aquí, la crítica del feminismo es que la pornografía se mantiene debido a la supremacía masculina en su disfraz legal liberal. La pornografía no es otra cosa que sexo forzado con mujeres que luego se intercambia por dinero para poder perpetuar esta cadena de sufrimiento y maltrato con otras mujeres. En tal sentido, la coacción visible, pero que han hecho invisible, es parte de lo que preocupa a las feministas sobre la pornografía, contribuyendo a la expresión de conductas violentas y discriminatorias en la mitad de la población. La ley de la obscenidad se preocupa por lo moral, guiada por el punto de vista masculino. En cambio, para el feminismo es política y no moral. La obscenidad es una idea moral y la pornografía una práctica a todas luces política que se basa en el poder y la impotencia, pero que además está protegida legalmente. Visto desde este ángulo, la pornografía con la violación y la prostitución legitiman la supremacía de la sexualidad del hombre sobre las mujeres, uniéndola a una forma de dominio erótico como forma de interpretación social de lo masculino y lo femenino. En este punto, la autora dice algo importante sobre la forma en que los hombres tratan a las mujeres según lo que ven que son las mujeres. Entonces, ¿cómo vemos a las mujeres en la pornografía?
Este poder de cómo ven los hombres a las mujeres define quiénes pueden ser ellas, tiene como modelo la forma en que la pornografía produce y construye la definición de hombres y mujeres. Y por supuesto, quien consume y posee la pornografía es la sexualidad masculina y quien es poseída y consumida es la sexualidad femenina. Para la ley de la obscenidad, el único problema legal es imponer material pornográfico a alguien que no lo quiere ver. Y la elección del espectador de ver pornografía en su hogar, dividiéndolo en la esfera pública y la privada. Esto regula solo lo que es obsceno contra la moral, pero ambas esferas forman parte del poder social del sexismo. El género es el género, sostenido por una realidad social que perpetúa la hegemonía masculina. El proceso que da a la sexualidad supremacía masculina es lo que socialmente hace real la desigualdad entre los géneros. Con la supuesta liberación sexual se le da rienda suelta a la agresión sexual en términos del feminismo. Lo que en la visión liberal es amor y romanticismo, para las feministas es muy parecido al odio y a la tortura. Por consiguiente, la única opción que se le permite a las mujeres es pedir que se actúe sobre ellas. En el guión de la pornografía, la fantasía se convierte en realidad como expresión de una ideología colectiva, principalmente con público masculino, donde la admiración de la belleza física natural se cosifica. Catherine McKinnon señala que para entender esta dinámica no es necesario darse cuenta de que las mujeres de la pornografía a las que se le hace daño son mujeres reales. Lo ve como la imposición sistémica de la sexualidad pornográfica a las mujeres que son objeto de la sumisión, que se adquieren y que se pueden utilizar a el gusto, conveniencia, deseo y decisión del hombre. La ley de la obscenidad actúa en concordancia con los intereses masculinos y pretende controlar qué tipo de sexo se muestra al público y de qué forma, así como las características claves de la sexualidad masculina, como el pene erecto y la penetración. De acuerdo con el análisis de la feminista Andrea Dworkin, la pornografía en sí misma es una construcción social de la sexualidad. Para ella, liberar la sexualidad del dominio masculino requiere de cambios estructurales desde la raíz y no únicamente una conceptualización del problema. Si analizamos la realidad social de las mujeres, a ellas se les impone la pornografía contra su voluntad dentro de su propio hogar. Al hacer la distinción entre lo público y lo privado, no es igual para las mujeres que para los hombres. En el caso de los hombres, lo que se protege es su derecho a imponer la pornografía a las mujeres en el ámbito privado. La pornografía que puede inventar a las mujeres por su poder para transformar una idea en realidad. Fíjense ustedes lo peligroso que puede llegar a ser esto. Una mujer es mutilada durante una escena pornográfica o tiene sexo con 5 hombres a la vez. Como hombre, yo puedo recrearme esta escena y hacerla realidad en mi vida cotidiana. Esta llamada libertad de expresión de los hombres silencia la libertad de expresión de las mujeres, convirtiéndolo en una auténtica desigualdad entre hombres y mujeres derivada de la asimetría del poder social. De acuerdo con estudios realizados, la pornografía tiene efectos que distorsionan la realidad social. Sin embargo, no se perciben tales daños al no equipararse con el daño que puede causar un accidente, como por ejemplo un accidente automovilístico. Este daño va dirigido a los individuos, no como individuos de uno en uno, sino como parte del grupo de mujeres de forma selectiva y sistemática. En palabras de la autora, se sabe que las mujeres sufren una brutal coacción para someterse a las represalias y representaciones pornográficas. Decir que la pornografía es deshumanizadora es solo un intento de explicar el alcance de su daño.
La autora analiza la pornografía como algo sexual, contrario a los análisis morales liberales que se enfocan en la crítica por lo violento. Catherine McKinnon dice que esto sería trivializar la verdadera esencia de esta crítica, manifestando que ocurre algo similar en los casos de violación, en donde la cuestión no es la presencia o ausencia de la fuerza, sino que es el sexo diferenciándolo de la coacción. Y en la pornografía es que es erotismo diferenciándolo de la subordinación de la mujer. Bajo el dominio masculino, todo lo que excita sexualmente a un hombre es sexo. En la pornografía, la violencia es sexo, la humillación, la desigualdad es sexo. Y la pornografía no funciona sin la jerarquía del género. No hay desigualdad, violación, dominio o fuerza, no hay excitación sexual. Y la ley de obscenidad hace todo lo posible por tapar esta realidad. Por consiguiente, la autora afirma que llamar violentas a la violación y a la pornografía no sexuales es aceptar que las mujeres no pueden encontrar placer en la violación o que ven la pornografía como algo estimulante. Al igual que se evita decir que este es el punto de vista de la mujer, como si la sexualidad no fuera en sí misma una construcción del poder masculino. La fantasía de que el Estado autoritario restringe la pornografía en vez de protegerla quedó descubierta cuando los tribunales se enfrentaron al daño que causa la pornografía, a la condición y el tratamiento de las mujeres, como base para hacerla civilmente justiciable en favor de sus víctimas. En este respecto, los tribunales aceptaron el daño, pero consideraron que la pornografía como expresión es más importante que las personas que dañan. Incluso, un tribunal superior de apelaciones en Estados Unidos dictaminó que una condena que establece que los daños que causa la pornografía son justiciables, como desigualdad entre los sexos, es inconstitucional según la primera enmienda, porque prohíbe la expresión de un punto de vista, ante lo cual, una vez más, queda anulada y desvalorizada la posición de la mujer. Y lo que importa es mantener la hegemonía masculina para que la mujer siga subordinada. Para finalizar, en mi opinión, si traemos este análisis a lo que está ocurriendo actualmente en Venezuela, donde cada vez hay más consumo de pornografía con mecanismos que constantemente se van adaptando para darle al consumidor escenas cada vez más violentas y de esta manera producir mayor excitación en el espectador. Entonces, al desdibujar estas líneas entre lo real y la fantasía, el consumidor se vuelve cada vez menos sensible a la realidad del sufrimiento y la explotación sexual que vive la mujer. En cuanto a esto, Catherine McKinnon hace referencia a la prostitución como el terrorismo sexual democratizado, ya que en la actualidad está realmente al alcance de la mujer por primera vez en la historia, como otro de los efectos de este mecanismo central de subordinación sexual que define a las mujeres como clase sexual y que por primera vez está realmente al alcance de sus víctimas. Particularmente en el contexto venezolano, ya observamos casos donde padres y madres crean laboratorios de webcam en sus casas para la grabación, venta y distribución de contenido pornográfico de sus propias hijas. Aquí, a la vista de la supremacía masculina, no hay coacción, pero para el feminismo, aunque no se utilice la violencia, sigue existiendo una relación de poder y de subordinación que afecta a la mujer, a la sexualidad de la mujer y a la mujer como sexualidad de la misma forma que las obscenidades se refieren al cuerpo de la mujer. Por lo cual, es difícil descubrir el daño causado por la pornografía en un mundo que se ha convertido en un lugar pornográfico y que además invisibiliza a la mujer y por ende nunca ha considerado que la pornografía es una cuestión de mujeres. Por último, en la medida en que la pornografía construye la realidad social, se hace invisible como daño.